destinadas a mejorar la salud de la colectividad, también de la salud individual, desde luego, de cada una de las personas. Hoy vamos a hablar de una gran estrategia, la promoción de la salud, y después vamos a ver una actividad concreta, puntual, que es la educación para la salud. Dos acciones, primero la gran estrategia, la promoción de la salud, y como parte de la promoción de la salud, la educación para la salud, actividades y estrategias, como les decía, en la que los médicos estamos totalmente involucrados. Es parte de nuestra acción cotidiana participar de acciones de promoción, y entre ellas la educación para la salud. Bien, vamos a hablar entonces de estos dos temas que son parte de nuestro programa. Bien, hablaremos pues primero de la promoción de la salud. La promoción de la salud es un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Cuando vemos esta definición, podemos ya ir esbozando una conclusión de que la promoción de la salud no es simplemente una acción de difusión o una actividad como elaborar un afiche, elaborar una cartilla de información, o hacer una actividad concreta de vacunación y posterior información a la salud o a la información a las personas sobre algún aspecto de la salud. Muchas personas confunden promoción de la salud con actividades puntuales como charlas, como difusión de contenidos por vías, por medios de comunicación, o como marchas, o como ferias de salud. Indudablemente todas esas actividades son parte de la promoción de la salud, pero son una parte muy pequeña de lo que debemos entender como promoción de la salud. En realidad, esas actividades que se realizan, muchas de esas actividades que se realizan como promoción de la salud, son acciones de educación para la salud, que desde luego son parte de la promoción de la salud. Pero vean, si comprendemos bien este concepto, vemos que la promoción de la salud es un concepto, la promoción de la salud es un concepto que abarca mucho más que simples acciones o actividades individuales o aisladas. La promoción de la salud es toda una estrategia que se ha desarrollado para que las personas y las sociedades podamos incrementar el control sobre nuestra salud. Y cuando hablamos de incrementar el control sobre nuestra salud, nos referimos a que tenemos que tener información, por una parte, sobre salud. También se refiere a que tenemos que tener acceso a mecanismos de poder para poder, además, desarrollar acciones que vayan en beneficio de la salud. Tenemos que tener acceso a mecanismos de fiscalización y de control para ver que todo lo que se planifica en función de la salud se pueda cumplir. La promoción de la salud, entonces, es un concepto muy amplio. En realidad, es un proceso político y social global. Cuando les decía hace un momento que nosotros deberíamos tener acceso a información, acceso a mecanismos de poder para desarrollar acciones, planificar acciones, y también acceso a mecanismos de control para que lo que se ha planificado se cumpla.
lo que se ha planificado en función de la salud, nos estamos refiriendo entonces a un proceso político y social que va más allá de las acciones puramente asistenciales de un centro de salud, de un hospital o de un área de salud. Vean, por un lado va a abarcar acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y las capacidades de los individuos sobre la salud. Es decir, cuando hablamos de fortalecer habilidades y capacidades de los individuos, es a que todas las personas accedan a información, a conocimiento sobre la salud para que puedan estas personas modificar no solamente sus hábitos de vida, a mejorar sus estilos de vida, sino también a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas a fin de mitigar el impacto de estos aspectos de lo social, de lo económico, de lo ambiental en la salud pública y a mitigar el impacto que tienen estos factores, digamos, en la salud pública e individual. Entonces, cuando hablamos de promoción de la salud, por una parte, tiene que haber información sobre información básica sobre la salud, ¿no? Sobre salud, que nos permita mejorar nuestras habilidades y nuestras capacidades, fortalecer nuestras habilidades y nuestras capacidades individuales. A esto se refiere a que, por ejemplo, tener información sobre los beneficios de la actividad física, los beneficios de la higiene, de la nutrición, de la prevención, de la vacunación, los beneficios de asistir a controles médicos periódicos, a los beneficios de la del cuidado de la salud psicosocial, evitar, por ejemplo, adquirir hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas, tanto uso de drogas legales como ilegales. Toda esa información necesitamos tener los humanos para tomar decisiones con el fin de fortalecer nuestras capacidades y habilidades para mejorar nuestra salud, ¿verdad? Tomar las decisiones adecuadas en cuanto a alimentación, a nutrición, a actividad física, a hábitos en general, a hábitos de higiene sexual, por ejemplo, de higiene corporal, de higiene del hogar, del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, etc. Pero también hay acciones que tienen que estar dirigidas a modificar las condiciones sociales. Es decir, las personas tenemos que tener información, por ejemplo, sobre las leyes que afectan a la salud, ¿no? Como hay leyes en nuestro país que están directamente vinculadas con la salud. Hay la ley de la salud, la ley del medicamento, la ley de derechos sexuales y reproductivos, la ley de entidades de salud, de seguridad social, etc. Y además no solamente estar informado, sino poder participar activamente para que estas leyes se cumplan en beneficio de la población. Toda la población debería tener información sobre estas leyes y una información transparente, una información que no esté mediada por intereses políticos de un lado o de otro, que lo único que hacen es tapar la realidad para cada quien conseguir su propio objetivo partidario o de grupo. Deberían las personas tener un amplio acceso a, por ejemplo, leyes, decretos. A nivel local, por ejemplo, hay muchas disposiciones
a nivel del municipio, que están directamente vinculados con la salud, tanto en lo que hace a las acciones de los centros de salud, de los hospitales, de los laboratorios, de los mercados que tienen que tener acciones de higiene y vender productos saludables, en cuanto a los restaurantes y a los lugares de expendio de comidas, de alimentos en general. A eso nos estamos refiriendo, a modificar las condiciones sociales. Si nosotros tenemos acceso a toda esa información, también tenemos derecho a tener acceso a la toma de decisiones sobre esos aspectos de la vida que nos competen y que afectan directamente a nuestra salud. También para modificar las condiciones ambientales, ¿no? El medio ambiente, que no se deteriore, que no se contamine, y poder tomar también acciones a fin de mejorar nuestro medio ambiente. O también modificar las condiciones económicas de nuestro país. Tal vez no vamos a cambiar a la economía, pero sí a presionar sobre que haya mejores presupuestos para el área de salud, mejores presupuestos para el área del saneamiento básico, mejores presupuestos para el área de el cuidado del medio ambiente o de la limpieza de la ciudad. Yo pienso que debería haber más, por ejemplo, personalmente, pienso que debería haber un mayor presupuesto para las empresas que limpian la ciudad, y así tener una ciudad limpia, descontaminada, sin tanta basura, sin tanta heces fecales de perros que vemos por toda la ciudad, eh, 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 dispersas. ¿No? Entonces, ven, la promoción de la salud, entonces, tiene un ámbito amplio de acción. Todas estas acciones, ¿eh?, que involucran el fortalecimiento de nuestros conocimientos para poder mejorar nuestras habilidades en función de mejorar nuestros hábitos, nuestras capacidades, ¿no? Nos van a favorecer desde un punto de vista individual. Y todas estas otras habilidades y capacidades nos van dirigidas a modificar las condiciones sociales, económicas y ambientales, van a ayudar a mitigar el impacto de estas condiciones en la salud pública e individual. Entonces, la promoción de la salud es una estrategia que nos involucra a todos. Entonces, por eso es que en la definición de que la promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud, en consecuencia mejorar, ¿no?, nuestra propia salud. Entonces nosotros podemos mejorar nuestra salud no solamente haciendo acciones que nos van a ayudar a cambiar nuestros hábitos, en vez de comer comida chatarra, buscar una comida más, digamos, nutritiva, que tenga mayor variedad de alimentos, mejor distribución de alimentos y alimentos de mejor calidad para nuestra dieta. Eso es un cambio en nuestros propios hábitos, ¿verdad? En vez de consumir Coca-Cola, consumir agua, por ejemplo, para mejorar nuestra salud. Esa es información que desde el punto de vista individual nos hace tomar decisiones sobre nuestros propios hábitos, pero también la promoción de la salud implica que nosotros podamos tener control sobre el resto de los determinantes sociales, los determinantes económicos, los determinantes culturales, los determinantes sociales y medioambientales, todo con el fin de mejorar la salud. Entonces, la participación para la promoción de la salud, la participación de las personas es esencial para que se pueda desarrollar este proceso de promoción de la salud. Bien, entonces, la promoción de la salud entonces va a actuar sobre los determinantes sociales, va a actuar
fortaleciendo los determinantes favorables, ¿no? Tanto ambientes favorables, determinantes psicosociales, servicios adecuados, tanto servicios de salud, servicios sanitarios, cambio de estilos de vida saludables, ¿no? Fortalecer todos estos determinantes favorables y luchar contra los determinantes no favorables, ¿no? Los determinantes favorables van a contribuir a una calidad de vida en salud, al bienestar, a la independencia funcional. En cambio, todos los determinantes no favorables van a contribuir a la morbilidad, a la mortalidad y a la discapacidad. Entonces, el objeto de la promoción de la salud es favorecer determinantes positivos o estos favorables y limitar los negativos o en lo posible hacer desaparecer los negativos. Bien, ahora, ¿cómo ha surgido esta idea de la promoción de la salud? Ya en el siglo XX hubieron grandes cambios en el pensamiento sanitario a nivel mundial y hemos visto que cambió el concepto de salud, por ejemplo, a partir de la mitad del siglo XX y de hecho en el 1978 en la conferencia de Alma Ata se lanza la estrategia de atención primaria de salud con el cambio de el concepto de salud, ¿no? Ese concepto antiguo que decía que salud es ausencia de enfermedad, queda desechado y se cambia por un concepto que, como hemos visto, ha ido desarrollándose a partir de ese momento. El primer concepto es la salud es el completo bienestar físico, psicológico y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Ahí hay un gran cambio en la concepción de lo que deberíamos entender como salud a nivel mundial. Después, este concepto ha ido desarrollándose y hasta tener un concepto mucho más complejo de lo que deberíamos entender y además más preciso de lo que deberíamos entender por salud. Y seguramente con el paso de los años este concepto va a ir cambiando, va a ir tomando nuevos enfoques, porque así es la ciencia, ¿no? Bien, entonces ha habido un cambio en la concepción sanitaria a nivel mundial a partir de la mitad del siglo XX. Y en el año 1986, todas las instancias a nivel mundial que tienen que ver con la salud, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los médicos a través de sus asociaciones, de sus colegios, de los colegios médicos, o las enfermeras, o los psicólogos, o los odontólogos, se reunieron en esta ciudad canadiense de Ottawa. La Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión mundial en Ottawa para tratar esta iniciativa que es la promoción de la salud. Vean, es una iniciativa que representa un proceso político y social global, es decir, un cambio también en la mentalidad de los individuos, desde las autoridades, desde los gobernantes, hasta el último ciudadano, pasando por los operadores de los servicios, como somos los médicos, las enfermeras, o también los encargados de los mercados o los encargados de la educación o los encargados de la limpieza de las calles o los encargados de que en un barrio haya una cancha o un polideportivo para que las personas puedan desarrollar actividad física, o que haya una plazuela para que las personas puedan salir a pasear, a caminar, a respirar aire fuera de sus hogares. Vean, todas esas acciones involucran el mejoramiento de la salud, tanto física como social y psicológica. Entonces, aquí en Ottawa, todas estas
instancias que trabajan por la salud firmaron lo que se conoce como la Carta de Ottawa. Se llama la Carta de Ottawa porque es un documento en la que todas las instancias y los gobiernos en particular se comprometen a desarrollar este proceso político y social global conocido como la promoción de la salud. Tiene 3 puntos básicos la Carta de Ottawa. Uno es la abogacía por la salud, con el fin de crear las condiciones esenciales que se necesitan para que las personas, tanto individual como colectivamente, tengan una buena salud, ¿no? ¿Qué significa abogacía por la salud? Significa que tanto los gobiernos nacionales como departamentales y locales elaboren leyes que favorezcan la salud de las personas, leyes que tengan que ser implementadas, ¿no? Ya en la práctica, mejorando los sistemas de salud, los sistemas de saneamiento básico, los sistemas de expendio de alimentos, de cuidado en el expendio de alimentos o los sistemas de aprobación del uso de determinados medicamentos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la salud, pasando incluso por el cuidado del medio ambiente, leyes que protejan el medio ambiente, que el aire que respiramos sea más sano, que el agua que tomamos sea más sana, que el suelo que pisamos también sea más sano. Entonces, todas estas leyes en beneficio de la salud deberían ser desarrolladas y los países que tengan ya leyes que tenían este sentido las vayan mejorando. Luego, el segundo punto fue facilitar que todas las personas puedan desarrollar su completo potencial de salud, ¿no? Es decir, que las personas tengan acceso a información, por una parte, ¿no? Pero una cosa es tener acceso a información y otra es poder realmente desarrollar el completo potencial de salud, ¿no? Si yo tengo información de que tengo que hacer una actividad física todos los días, tengo que salir a caminar y vivo en una ciudad donde no hay un solo parque, no hay un área verde, o hay un área verde que está totalmente convertida en un basural y en un lugar donde más hay maleza que un espacio verde donde yo pueda caminar, donde es más fácil que me asalten y me maten que pueda caminar, fíjense. Entonces, cuando hablamos de facilitar que todas las personas puedan desarrollar su completo potencial de salud, se está hablando de que si me dan la información sobre que hacer actividad física es beneficiosa para mi salud, también tienen que darme las condiciones. Y esto tienen que dar los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, nacionales, las condiciones para que podamos desarrollar ese completo potencial de salud. Si me dicen que la alimentación variada, basada en alimentos frescos, en verduras, en frutas, es saludable, entonces tengo que tener la posibilidad de acceder a esos alimentos. Si me dicen que la higiene del cuerpo es fundamental para la salud, la higiene de la vivienda es fundamental de la salud, tengo que tener acceso al agua potable, al alcantarillado. Entonces, los gobiernos no solamente tienen que comprometerse a elaborar leyes sobre información, sobre cómo dar mayor conocimiento a la población sobre el cuidado de su salud, sino que tienen que proveerla de los medios necesarios para que las personas puedan acceder a, eh, eh, a diferentes recursos para mejorar su salud. Si me dicen que la alimentación es la base de la salud y que tengo que comer alimentos frescos,
y limpios y en condiciones higiénicas y no hay un mercado que cumpla estas condiciones, entonces vean, la alcaldía no está contribuyendo, no está facilitando para que nosotros podamos desarrollar todo el completo potencial de salud que podemos tener. Tenemos que comprar alimentos que están en el suelo, que están contaminados, vean, en muchos de nuestros mercados, por ejemplo, vemos que fácilmente pasa un perro al lado de los alimentos que están en el suelo y el perro hasta puede orinar en los alimentos y es casi parte de la cotidianeidad y las autoridades ni de las personas que venden los alimentos dicen nada, ¿no? Entonces, podemos hablar de que sí hay que facilitar la información de mejorar nuestra salud, pero si no hay acciones que realmente nos permitan acceder a las condiciones adecuadas para mejorar la salud, es muy difícil hacerlo. Y finalmente, el tercer punto es mediar a favor de la salud entre los distintos intereses encontrados de la sociedad. En la sociedad vamos a encontrar muchos intereses que están encontrados, es decir, que unas personas tienen un tipo de interés y otras personas tienen otro tipo de interés, ¿no? Por ejemplo, vean, en el caso del cigarrillo, está ya demostrado que el cigarrillo es una de las sustancias que más daño produce a la salud, porque dentro de los componentes que tienen los cigarrillos, además de la nicotina, que ya tiene un problema también de adicción en el ser humano, desarrolla adicción en muchas personas, además de la nicotina, hay como 10 productos potencialmente cancerígenos y que de hecho están directamente relacionados con con el desarrollo de cáncer en las personas, en especial cáncer de pulmón, cáncer de las vías aéreas. Además, también está demostrado científicamente por la medicina que el cigarrillo tiene problemas o trae problemas cardiocirculatorios. No solamente entonces problemas respiratorios, sino también problemas cardiocirculatorios, neurológicos. Entonces, el cigarrillo es una sustancia que ya debió estar prohibida hace mucho tiempo. Sin embargo, vean, hay muchas personas que fuman y que han desarrollado prácticamente una adicción por el cigarrillo y son muchísimas estas personas. Por otro lado, hay toda una industria alrededor del cigarrillo, desde grandes plantaciones donde trabajan miles de personas en todas partes del mundo, hay gente que trabaja en fábricas donde se procesa el cigarrillo, gente que trabaja en la comercialización del cigarrillo, gente que vende finalmente el cigarrillo al usuario, desde la señora que vende pastillas y cigarrillos en la calle. Mucho del ingreso de estas personas, importante del ingreso de estas personas que tienen apenas una ventita en un cajón, es el cigarrillo que consumen las personas que son consumidoras del cigarrillo, ¿no? Entonces, vean, si se tratara de dar una ley que defina hacer desaparecer el cigarrillo, se tendría un conflicto social enorme en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Desde el sector salud, que nosotros tenemos una clara visión de los problemas que trae el cigarrillo.
porque vean quiénes atienden a las personas con cáncer, quiénes atienden a las personas con angina, quiénes atienden a los hipertensos, quiénes atienden a las personas con insuficiencia respiratoria. Somos los médicos, las enfermeras, y conocemos bien el daño que causa el cigarrillo. Entonces, desde el sector salud se piden leyes para limitar el consumo del cigarrillo, ¿no? Entonces, o en lo posible hacerlo desaparecer. Pero vean que no es fácil. Entonces hay que mediar entre los distintos intereses. Por ejemplo, se han desarrollado leyes, por ejemplo, para aumentar el impuesto a los cigarrillos, ¿no? Entonces, un cigarrillo debería costar menos de lo que en realidad cuesta. Una buena parte de lo que el consumidor paga por el cigarrillo es impuesto. Y la idea es que ese impuesto del cigarrillo vaya a mejorar la salud de las personas. Directamente, ese impuesto vaya a mejorar hospitales, con eso se construyan campos deportivos, por ejemplo, donde las personas puedan mejorar su salud. Ya que hay gente que quiere consumir cigarrillos, entonces, además que sabemos que es esa la gente que va a llegar a los hospitales demandando una atención que además es cara la atención de estos pacientes. Entonces, ven, es necesario que se les grave un impuesto. Entonces, la mayor parte de los países del mundo han hecho este mecanismo, digamos, con el fin de aumentar el costo del cigarrillo, también para estimular a que haya menos consumo, ¿no? Entonces, si cuesta más, consumo menos. Y los que consumen tengan que indirectamente pagar de alguna manera acciones dirigidas a mejorar la salud de la población. Pero también, vean, se han ido desarrollando leyes como las de no consumir cigarrillos en espacios cerrados, incluidos restaurantes, todos los espacios cerrados. Por eso es que no se debería consumir, o está prohibido en todas partes del mundo, consumir cigarrillo en un espacio cerrado. Incluso hay lugares donde no se deberían consumir, como colegios, hospitales, ni siquiera en espacios abiertos. Si un médico consume cigarrillo, debería salir del hospital e irse, no en el patio del hospital siquiera, sino irse a otro lugar a consumir el cigarrillo y volver desde ese lugar al hospital. Todo esto crea una molestia para el consumidor, y eso incentiva a que se vaya dejando paulatinamente el cigarrillo. Haya menos personas que quieran fumar. Incluso países más desarrollados están imponiendo prohibiciones en espacios abiertos, pero que son espacios públicos, ¿no? Donde no pueden fumar las personas. Si es un espacio público, aunque sea un lugar abierto, las personas no pueden fumar. Tienen que irse a lugares donde estén solos, en otras palabras, y ahí fumen sin el riesgo de contaminar con su humo a las demás personas. Bien, por ejemplo, eso es mediar a favor de la salud entre los distintos intereses encontrados de la sociedad. No se dice que no fumen, pero se restringe los lugares donde fumen. No se dice que desaparezca la industria del tabaco, pero se grava con mayor impuesto al cigarrillo, para que, de hecho, esa recaudación, ese impuesto que se recauda, pueda ir a mejorar la salud de las personas en general. Entonces, hay también, por ejemplo, en la ley de derechos sexuales y reproductivos, las iglesias se oponen a estas leyes. Entonces, hay que mediar, hay que ver la forma en la que los distintos intereses, las distintas visiones que tenemos los humanos respecto a la vida y a la construcción de la sociedad se puedan compatibilizar y que se puedan llegar a acuerdos con el fin de mejorar la salud para todos. Entonces, estas fueron las ideas centrales
las estrategias básicas de la Carta de Ottawa y que además tenía 5 estrategias, ¿no? En 5 áreas de acción prioritarias. Uno fue... Doctor, ¿Sí? perdón que le interrumpa. Dime. En sí me podría, por favor, decir una definición o un concepto que englobe a qué se refería medir a favor de la salud. Más que Mediar. todo eso, mediar a favor, esa palabrita. Mediar quiere decir que se produzcan eh, escenarios donde las personas que tienen distintos intereses puedan sentarse alrededor de una mesa a discutir estos intereses, aunque son diferentes. Vean, por ejemplo, el área de salud lo que propone es que se haga desaparecer el consumo del cigarrillo por los daños que produce. Pero los que producen los cigarrillos y los que comercializan los cigarrillos son muchos. Y si se haría desaparecer el consumo del cigarrillo, con una ley se prohibiría que se produzcan cigarrillos, podría haber un gran conflicto social, ¿no es verdad? Entonces, como estos, y además están también los consumidores de cigarrillos. Entonces, entre estos 3 sectores tienen que encontrar acuerdos, tienen que sentarse a discutir sus diferentes visiones y tiene que haber una instancia que produzca una mediación. A eso se refiere mediar, que las autoridades deberían convocar a los que consumen, al sector salud, a los que producen, a los que venden y llegar a acuerdos con el fin de favorecer a la salud, pero sin perjudicar a los distintos sectores que tienen intereses sobre esta situación. No sé si me dejo entender. Está bien, doctor, gracias, muy amable. ¿Entiendes ahora el concepto de mediar? Sí, doctor, gracias. Cuando, por ejemplo, los abogados suelen producir mediaciones entre dos personas que tienen algún conflicto, ¿no? Entonces, el uno tiene una idea y el otro tiene otra respecto a un interés concreto. Entonces, hay abogados mediadores que lo que hacen es hacer que las personas que tienen el conflicto se acerquen, discutan, vean cómo pueden solucionar el conflicto que tienen, favoreciendo, digamos, los intereses de las dos personas. Esto es muy difícil, desde luego, porque si son intereses diferentes, es muy difícil encontrar acuerdos, pero en eso consiste la mediación, precisamente, evitar que el conflicto sea mayor, el problema sea mayor y más bien buscar cómo ir mitigando poco a poco los perjuicios que puede traer ese conflicto. Bien, entonces, en el área de la salud hay muchos intereses encontrados. Por ejemplo, fíjate que ahora hay un interés encontrado en el tema de las vacunas del COVID, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? La mayor parte de los países desarrollados tienen vacunas para 2 poblaciones de las que tienen, han acumulado vacunas. Y sin embargo, en los países en desarrollo no tenemos vacunas, por lo menos en Bolivia hay vacunas, en otros países todavía ni siquiera disponen de vacunas para la población que está pidiendo ser vacunada. Entonces, aquí hay intereses diferentes. Estos países desarrollados quieren acumular vacunas para su población, aunque les sobre. En cambio, los países en desarrollo queremos vacunas que nos están haciendo falta y nuestra población ni siquiera ha accedido a la primera dosis en algunos casos, en muchos países. Entonces, ¿quién tiene que mediar entre estos dos intereses? Por ejemplo, quien está mediando
está poniendo todos sus esfuerzos, es la Organización Mundial de la Salud en este momento, ¿no? Mediando entre los intereses de los países desarrollados y de las grandes empresas que están produciendo las vacunas, de los grandes laboratorios, y los intereses de los países subdesarrollados. Los países desarrollados han agarrado y han comprado toda la provisión o toda la producción de vacunas de los grandes laboratorios, y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo no tenemos siquiera el dinero para comprar en algunos casos, y necesitamos que se desarrollen mecanismos para que lleguen las vacunas hasta nuestros centros de salud para vacunar a la población. Entonces aquí alguien tiene que mediar, tiene que poner sus esfuerzos para que los distintos intereses, laboratorios, países desarrollados, países en vías de desarrollo, nos pongamos de acuerdo a fin de que haya una mejor distribución de las vacunas a nivel mundial. Además, fíjate que en este caso de las vacunas del COVID, por ejemplo, ya se sabe que si no se llega a una inmunidad de rebaño, que está entre un 75-80% de la población, el COVID no va a desaparecer, no va a disminuir. Es más, va a mutar con más facilidad. Así los países desarrollados estén vacunados, si en los países en vías de desarrollo no hay ni un 30 ni un 20% de vacunados, el COVID aquí muta con mucha facilidad y va a ir igual, se va a transportar hacia los países desarrollados y no se va a poder controlar la enfermedad si es que no hay una vacunación más o menos entre el 70 y el 80% de la población mundial. Entonces, todos esos elementos tienen que ser puestos sobre la mesa. Por otra parte, los países desarrollados también dicen, nosotros tenemos que proteger a nuestra población, son nuestros laboratorios, entonces tienen sus razones, seguramente, y son razones de peso. Las nuestras también son razones de peso, y la de los laboratorios también son razones de peso. Los laboratorios dicen, nosotros hemos invertido y no vamos a regalar las vacunas porque los países subdesarrollados no pueden comprar. Entonces, hay todo un problema, fíjate, la cantidad de intereses encontrados que hay aquí. Alguien tiene que mediar entre estos intereses para buscar una solución, porque si no hay una solución a corto plazo, el COVID va a seguir produciendo olas. Va a seguir produciendo olas. ¿Por qué? Porque el virus va a seguir mutando con facilidad entre las personas que no están vacunadas. Eso es lo que dice la ciencia en este momento. Mientras no se vacune el 80% y se cree esa inmunidad de rebaño, el virus tiene mayor posibilidad de mutar a nuevas cepas, ¿no? A nuevas variantes que pueden hacer que la enfermedad sea más difícil de controlar incluso en el futuro. Vean, en este momento los países europeos están ya viendo que esta situación es real, ¿no? Están vacunados países como Alemania, como Dinamarca, tienen altos índices de vacunación. Sin embargo, están entrando una cuarta ola. ¿Por qué? Porque están apareciendo nuevas variantes que no fueron controladas o no son fácilmente controladas con la vacuna. Variantes que, si bien no tienen la capacidad de producir el daño que producían las primeras variantes, pero por otra parte tienen la capacidad de infectar más rápidamente a la población, y en cualquier momento se produce una variante que sea más dañina, más agresiva, más letal, ¿no es verdad? Entonces aquí ese es el trabajo en este punto, y la Organización Mundial de la Salud está mediando entre estos intereses para que nos pongamos de acuerdo y toda la población mundial pueda ser vacunada, que se distribuyan equitativamente las vacunas, no con el fin de hacer caridad, ¿eh?
no le están pidiendo que hagan caridad a los europeos, sino que piensen en ellos mismos, porque mientras no se vacune todo el mundo, no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño y siempre va a haber la probabilidad de que una cepa o de que una variante nueva aparezca y se distribuya otra vez rápidamente a nivel mundial. Bien, entonces, entonces, ven, hay estas estrategias que apoyan eh, digamos, hay 5 áreas de acción que van a apoyar estas 3 estrategias anteriores, ¿no? Estas 3 estrategias básicas. La abogacía por la salud, el facilitar a todas las personas puedan desarrollar su completo potencial y mediar en favor de la salud. Uno es reforzar la acción comunitaria, es decir, que las personas se comprometan con la salud y se comprometan en primer lugar con su propia salud, ¿no? Si yo tengo información sobre que el fumar es malo, entonces trataré de dejar el cigarrillo. Si tengo información sobre el que tengo que tener mayor actividad física porque mi salud se va a deteriorar y en el mediano plazo voy a empezar a tener graves problemas de salud, entonces tengo que hacer el esfuerzo de desarrollar actividad física, mejorar mi alimentación, mejorar mi higiene, mejorar mi salud mental. ¿Vean? Entonces, la información que nos llega tiene que tener una respuesta y a través de una acción comunitaria concreta. La gente tiene que responder directamente mejorando y cambiando sus hábitos. Pero, como les decía hace un momento, no solamente mejorando y cambiando sus hábitos, sino también involucrándose en acciones políticas que exijan que haya mayor presupuesto, que haya mayor planificación para la salud y en acciones sociales que también exijan que se cumplan los planes, que realmente se hagan obras en favor de la salud, ¿no? Que van desde hospitales hasta plazuelas, hasta mejorar las condiciones de los mercados y el barrido de las calles, porque todo eso influye en la salud. Vean, una ley que muchos países en este momento están preocupados y están haciendo cumplir, es que las emisiones de los escapes de los autos, por donde sale el humo del motor del auto, estén controladas, o sea, que los autos no emitan tanto humo. ¿Por qué? Porque definitivamente ese humo produce enfermedades respiratorias, cardiorrespiratorias. ¿Verdad? Entonces, tienen que haber leyes que se orienten a limitar la emisión del gas por cada motor. Y si hay un motor que está produciendo mucho gas, ese auto ya no se debería utilizar. Aquí en Bolivia eso está muy lejos, ¿no? Porque de hecho recibimos autos usados de todas partes que no cumplen ningún requisito de ese tipo. Tenemos todavía mucho medio ambiente aquí, evidentemente, bosques, etcétera, pero eso también algún día se puede acabar y vamos a vernos con un medio ambiente totalmente contaminado si no pensamos en ese tipo de medidas. Bien, pero bueno, les digo, hacer cumplir con todas las leyes que se produzcan. Luego, esta otra medida, ¿no? Dotar, mediar, promover esta área de acción. Todas las acciones necesarias para que se mejore la salud, desarrollar las aptitudes personales mediante información, mediante educación sanitaria y reorientar los servicios de salud, mejorar los servicios de salud, aumentar la infraestructura de los servicios de salud. Todas estas son acciones prioritarias para la atención primaria de salud, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué resultado tuvo la promoción de la salud que fue este proceso que se inició a partir de la Carta de Ottawa del año 1986? Prácticamente
10 años después, en Yakarta, se volvieron a reunir. Yakarta es la capital de Indonesia, una ciudad en el Asia. Eh, eh, Ahí se volvieron a reunir las mismas instancias que se reunieron en Ottawa para evaluar la promoción de la salud y ver qué prioridades iban a haber de cara al siglo XXI, ¿no? Con relación a la promoción de la salud. El siglo XXI estaba ya llegando, este siglo que nosotros estamos viviendo en este momento, y en el 1999 los países, las instituciones del área de salud decidieron volverse a reunir para evaluar la promoción de la salud. Y la evaluación de la promoción de la salud fue realmente favorable. Todos vieron que gracias al desarrollo de estas 3 estrategias básicas, había mejorado mucho la salud en los países. Los países desarrollados en especial vieron un gran impacto en la salud de su población gracias al desarrollo de estas 3 estrategias. Son acciones políticas globales, acciones sociales globales que involucran a los gobiernos, tanto gobiernos nacionales, gobiernos departamentales, locales, como es nuestro modelo, en otros países provinciales, ¿no? Gobiernos provinciales en Argentina, por ejemplo, es un gobierno federal, gobierno provincial, gobierno local. Cada país tiene su modalidad de acuerdo a su organización, pero todos los gobiernos que hay en un país involucrados en mejorar la salud a través de la promoción de la salud. Por otro lado, todas las instancias que tienen que ver con los servicios, con la oferta de servicios, la empresa privada, el sistema de salud, los mercados, el sistema de educación. Vean que a partir de la Carta de Ottawa se incorporan muchos contenidos de salud en el programa de educación de los colegios, desde el kinder, en el básico, en el intermedio, en el medio. O sea, la salud viene a ser un contenido transversal, ¿no? La educación por la salud viene a ser un contenido transversal en todos los programas educativos de los colegios. En todos se habla sobre salud, sobre cepillado de dientes, sobre salud sexual, sobre salud del medio ambiente, etc. Entonces, básicamente hubo una acción coordinada a todos los niveles y, como les digo, la evaluación fue favorable. También en los países en vías de desarrollo como el nuestro vimos que la promoción de la salud ayudó a que una buena parte de los pueblos se vieran, mejoren sus servicios de saneamiento básico, mejoren también los sistemas de salud, mejoren las leyes que van orientadas a la salud en particular. Se elaboraron las leyes de salud de cada uno de los países, leyes del medicamento, ley de salud reproductiva, ley de saneamiento básico. Fíjense, muchas de esas leyes fueron estimuladas y fueron elaboradas por el compromiso que los gobiernos adquirieron en Ottawa. Entonces, en Yakarta, la evaluación fue positiva y se vio que había que seguir trabajando por la promoción de la salud en el siglo XXI, ¿no? Y vean, identificaron a su vez otras prioridades, ¿no? Promover la responsabilidad social por la salud, es decir, que todos nos responsabilicemos por la salud, que cada uno de nosotros no solamente nos responsabilicemos por nuestra salud, sino además por la salud de los demás, ¿no? Si fumo y no me responsabilizo por mi salud, por lo menos lo haré en un lugar abierto para evitar
que el humo de mi cigarrillo daña a otra persona. Eso es una responsabilidad social, ¿no? Además, que todas las instancias, todas las instituciones, empresas, también trabajen en favor de la salud. Incrementar las inversiones para el desarrollo de la salud, aumentar en el presupuesto de cada país, de cada departamento, de cada municipio, ¿no? Los recursos para mejorar la salud de las personas. Expandir la colaboración para la promoción de la salud también, para que los distintos intereses, los distintos sectores de la sociedad colaboren entre sí, el sector de educación, la industria, el comercio, ¿no? Los políticos, todos colaboren en favor de la salud para mejorar la promoción de la salud en general. Incrementar la capacidad de la comunidad y el empoderamiento de los individuos, es decir, que la gente pueda tener mayor voz a través de instancias legalmente establecidas que les permitan que los gobiernos y los que toman decisiones cumplan con sus compromisos, ¿no? Por eso se dice incrementar la capacidad de la comunidad y el empoderamiento de los individuos, que las personas se puedan empoderar, decir, yo tengo la capacidad de que mi voz sea escuchada y si veo que hay un aspecto que está perjudicando tanto a mi salud como a la salud de los demás, entonces voy a hacer escuchar mi voz. Y finalmente, garantizar una infraestructura para la promoción de la salud. No solamente es informar a la población, hacer leyes, sino también que esto se traduzca en una infraestructura adecuada para la promoción de la salud, ¿no? Que hayan hospitales, que hayan equipos, que hayan médicos, que hayan enfermeras, que hayan sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado que cubran a toda la población, que hayan mercados saludables donde se expendan de manera higiénica productos variados, frescos, que hayan escuelas que incorporan en sus contenidos programáticos los contenidos de educación para la salud, que hayan calles limpias, que hayan áreas verdes, que hayan campos deportivos donde las personas puedan salir a hacer una actividad física. No todos pueden ir y pagar un gimnasio. Que hayan además también gimnasios en los barrios. Entonces, la idea es que haya una infraestructura básica en en todas las ciudades y en todos los pueblos que permitan que las personas puedan mejorar su salud. Porque volvemos al concepto de promoción de la salud, ¿no? Que es la promoción de la salud, no es nada más que que los individuos puedan tener control sobre todos los determinantes de la salud para mejorar su salud. Con esto es que la Organización Mundial de la Salud busca llegar a este, digamos, objetivo que se ha trazado hace ya más de 50 años, salud para todos. Este objetivo era durante el siglo XX, se decía salud para todos para el año 2000. Realmente fue un objetivo muy ambicioso, estamos todavía en el 2020 y hay una parte de la población enorme que no tiene acceso a la salud, todavía vive en condiciones insalubres, no tiene acceso a alimentación básica, pero sin embargo hay que decir que desde principios del siglo XX ahora
ha pasado, bueno, más o menos entre 50 y 70 años desde que han empezado estos nuevos conceptos para la salud, estas ideas nuevas sobre lo que debería comprenderse por salud y cómo desarrollar la salud tanto individual como colectiva. Este tiempo que ha transcurrido desde que se han desarrollado estas primeras ideas ha permitido realmente que hayan importantes cambios tanto en la salud pública como en la salud colectiva. Bien, hasta aquí entonces este tema de promoción de la salud. Un segundito, vamos a dejar de compartir esta diapositiva y nos vamos a esta otra, que es el tema de educación para la salud. Bien, como ustedes pueden ver, el tema de promoción de la salud es muy amplio, es algo que realmente tiene un alcance muy global, que involucra a operadores políticos, al presidente de la República, a los ministros, a los viceministros, a los directores, al gobernador de cada departamento, a sus secretarios, a sus vicesecretarios, al alcalde con todos sus concejales y con todos sus departamentos. Además involucra a todos los servicios de salud, involucra a todos los servicios de saneamiento básico, involucra a todos los servicios de, por ejemplo, expendio de alimentos, tanto mercados como locales o restaurantes que venden alimentos, a los servicios de limpieza de las calles, a los servicios de mantenimiento del medio ambiente y finalmente a cada una de las personas, ¿no? Esa es una responsabilidad integral, a todos nos involucra la promoción de la salud. Y dentro de la promoción de la salud hay muchas acciones que los médicos podemos desarrollar y en particular el servicio de salud puede desarrollar. Una de esas es la educación para la salud, ¿no? Hablaremos entonces en este tema de la educación para la salud. ¿Qué vamos a entender como educación en general? Vean, si hablamos del proceso de la educación, un concepto global de educación, podríamos decir que es un proceso intencional por el cual las personas son más conscientes de su realidad y del entorno que les rodea, amplían sus conocimientos, valores y habilidades, desarrollan capacidades para adecuar, según estas, su comportamiento a la realidad. Este sería un concepto global de educación, ¿no? Se dice que es un proceso intencional porque, de hecho, todos los días aprendemos algo. Con salir a la calle, con levantarnos, con abrir los ojos y empezamos a aprender. El aprendizaje es continuo en el ser humano. Pero vean, cuando hablamos de educación nos estamos refiriendo a un proceso intencional, o sea, es decir, seguimos un curso, vamos a una actividad educativa concreta que tiene un objetivo, unos contenidos, unos métodos, unos recursos de aprendizaje. Entonces, por eso la educación no es ese aprendizaje espontáneo que todo el día estamos aprendiendo, sino tiene una intencionalidad, tiene un objetivo. Voy a educar para algo, ¿no? La educación básica, por ejemplo, tiene o la educación primaria tiene un objetivo y en cada curso se plantean objetivos de aprendizaje, ¿no? La educación universitaria o la educación ambiental o la educación en salud tienen sus propios objetivos a los que hay que alcanzar. Entonces, a través de este proceso intencional, entonces, dirigido a alcanzar un objetivo educativo concreto, las personas pueden ser más conscientes de su realidad y del entorno que les rodea. ¿Por qué? Porque reciben información sobre algo que desconocen,
y que pueden tener un mayor conocimiento sobre ese entorno que les rodea, ¿no? Por esto mismo amplían sus conocimientos y al ampliar los conocimientos podemos ampliar también nuestros valores, nuestras habilidades respecto a un tema en concreto. Podemos desarrollar capacidades y todo esto para adecuar nuestros comportamientos a nuestra propia realidad. Ahora, a partir de ese concepto general de educación, vamos a hablar de lo que es la educación para la salud. Vean, también entonces la educación para la salud es un proceso intencional de comunicación interpersonal que va de persona a persona, dirigido a propiciar las informaciones necesarias para un examen crítico de los problemas de salud y así responsabilizar a los individuos y a los grupos sociales de las decisiones de comportamiento que tienen efectos directos o indirectos sobre la salud física y psíquica, individual y colectiva. Entonces vean, la educación para la salud se centra en desarrollar un proceso de comunicación que es intencional, que tiene objetivos, que tiene contenidos, que tiene recursos adecuados para que los individuos puedan adquirir una información y a partir de esa información que adquieren hacer un análisis crítico de los problemas de salud que afectan tanto a la propia persona como a la sociedad. Y así responsabilizarse, ¿no?, sobre los problemas de salud. Esto quiere decir, a ver, alguien tiene su micrófono abierto. Esto quiere decir que si yo recibo información sobre nutrición, por ejemplo, y sobre las enfermedades, las posibles enfermedades que puede causar una mala nutrición, enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces, yo estoy recibiendo esa información, entonces me tengo que responsabilizar sobre mi propia salud, porque tengo la información necesaria. No puedo decir, no sabía, sé que un determinado tipo de alimento, un determinado hábito me va a conducir a desarrollar una enfermedad. Y un determinado alimento, un determinado hábito puede prevenir el riesgo de desarrollar una enfermedad. Entonces, fíjense, si yo tengo esa información, puedo tomar la decisión adecuada. Entonces, tengo la responsabilidad de tomar las decisiones de comportamiento adecuadas, de manera que esa mi decisión afecte directamente mi salud. Si tomo la decisión de irme por el lado, digamos, de seguir con hábitos negativos, con consumo de cigarrillos, no hacer actividad física, de consumo de comida rápida, etcétera, etcétera, fíjense, seguramente voy a tener a corto o a mediano plazo problemas graves de salud. Si tengo la decisión de comportamiento, de adquirir hábitos saludables, probablemente voy a tener a mediano, a corto y a largo plazo mejores condiciones de salud, ¿no? ¿Ven? Entonces, para eso es la educación en salud. La OMS, por ejemplo, dice, vean, que es una actividad educativa diseñada para ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar valores y habilidades personales que promuevan la salud. También, tal como dice la anterior definición, ¿vean? Lo que dice es mejorar el conocimiento de la salud. ¿Para qué? Para desarrollar valores y habilidades que promuevan la salud. La OPS, por su parte, dice que la educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. En todos
observamos que la educación para la salud nos habla de un proceso de aprendizaje que va a mejorar el conocimiento sobre la salud, y esa mejora de conocimiento sobre la salud en general debería convertirse en el desarrollo de actividades, de actitudes, de capacidades, de comportamientos que favorezcan la salud individual y colectiva. Todas las definiciones que hemos visto tienen el mismo sentido. Ahora, vean, ¿qué actividades de educación para la salud se puede desarrollar en la comunidad? Cuando hablamos ya de actividades de educación para la salud, generalmente estas actividades son desarrolladas desde los servicios de salud y tienen que ser hechas por el personal de salud, que nos incluye. Ahora, podemos hacer actividades educativas de distintos tipos dirigidas a afrontar etapas de crisis vital, el embarazo, la maternidad, la menopausia, la paternidad en la adolescencia, la ancianidad. ¿Qué significa esto de actividades educativas en etapas de crisis vital? Es que todos vamos a pasar a lo largo de nuestra vida por algún momento en el que nos vamos a enfrentar a situaciones para los que no estamos preparados. Por ejemplo, una mujer y un hombre también para el embarazo, ¿no? Una pareja decide tener un hijo y empieza el proceso del embarazo. Sobre el embarazo no hemos aprendido, a no ser que hubiéramos estudiado medicina, desde luego, pero no hemos aprendido en ninguna parte, no nos han hablado mucho en el colegio, no nos han hablado tampoco en la universidad, si alguien estudia ingeniería. Entonces se enfrenta a una situación totalmente nueva y sobre la que desconoce casi por completo, ¿no? Entonces, vean, aquí hay una oportunidad de que el sistema de salud desarrolle una educación para mujeres embarazadas, para los esposos de las mujeres embarazadas, para que aprendan más sobre el embarazo y para que ese aprendizaje les permita mejorar las condiciones de salud de la pareja, de la familia, de la mujer y del feto en formación. Si tienen información, pueden hacerlo, ¿no? O durante la maternidad, nadie nos ha preparado también para ser padres y madres. Nace el hijo y muchas veces las parejas no saben ni siquiera cambiar un pañal, ¿no? Peor dar una mamadera o qué van a hacer con el niño cuando llora. Entonces, ven, estas situaciones son también oportunidades de aprendizaje en las que el sistema de salud puede desarrollar actividades educativas para que las parejas que van a tener un hijo o que ya lo tienen puedan ir conociendo aspectos relacionados con el crecimiento, el desarrollo, la nutrición, el cuidado del niño y puedan actuar de mejor manera en función de la salud de ese niño. O la menopausia, también todas las mujeres y los hombres también vamos a llegar a una etapa igual, que es la andropausia, que es cuando la vida sexual, prácticamente el ciclo de reproductivo llega a su fin. Y hay cambios importantes en esta etapa, cambios hormonales, cambios psicológicos, ¿no? Que afectan a la vida de las personas y para las que deberíamos estar preparados. Es también una oportunidad para el sistema de salud de desarrollar actividades educativas orientadas a personas en esta etapa de su vida para que éstas puedan recibir la información necesaria y afrontar de mejor manera esta situación. O la paternidad en la adolescencia. Si una persona, un adulto, un joven que ya está en edad de poder ser padre, no tiene la información adecuada para ser padre, mucho menos un adolescente, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, estos necesitan mayor orientación todavía. O la ancianidad, ¿ven? Las personas a partir de los 65, 70 años, incluso antes en algunos, empezamos a tener cambios importantes, limitaciones importantes
Y necesitamos estar preparados para esto y necesitamos que alguien nos oriente, nos ayude a comprender mejor los cambios que vamos teniendo para adecuar mejor nuestra vida, nuestras actividades a estos cambios y que no nos resulten demasiado impactantes y que las limitaciones que empieza a tener una persona sean menos traumáticas y las personas se vayan preparándose para las limitaciones que van a ir teniendo a lo largo de la ancianidad, de la época de ancianidad. Entonces, sí, estos son simplemente ejemplos. Hay muchos otros en etapas de crisis vital durante nuestra vida. Tenemos circunstancias y vamos a vivir esas circunstancias para las que nadie nos ha preparado y que van a impactar en nuestra salud. Luego, también hay actividades de educación que permiten desarrollar estilos de vida saludables, ¿no? Hablar sobre alimentación, sobre buena nutrición, sobre el ejercicio físico, hablar sobre el estrés. Estos son temas que se pueden desarrollar en cualquier ámbito, en una fábrica, en una oficina, una plaza, en una escuela, en la universidad. ¿Ven? El sistema de salud tiene muchos espacios donde puede organizar una charla, donde puede organizar una feria sobre estos aspectos puntuales a ser tratados para que la gente reciba la información adecuada sobre cualquiera de estos temas que les permitan desarrollar mejores estilos de vida. También promover la salud de personas con enfermedades o problemas de salud. ¿Ven? En los hospitales, por ejemplo, tenemos diabéticos, hipertensos, pacientes con SIDA, tuberculosos, personas con problemas cardiocirculatorios, con problemas de obesidad, o sea, muchísimos problemas de salud que son comunes a varias personas. Entonces, hay, por ejemplo, diabéticos que tienen una infinidad de dudas, ¿no? Sobre su enfermedad, por una parte, y sobre cómo tratar su enfermedad, cómo realizar cambios en su vida para mejorar el tratamiento, para contribuir al tratamiento de la diabetes. Entonces, y eso no está ahí, no hay quien les diga, entran al internet, incluso hay mucha información contradictoria. Entonces, aquí hay la oportunidad en los servicios de desarrollar, de los servicios de salud para desarrollar actividades con los pacientes diabéticos, con los pacientes hipertensos, con los pacientes con SIDA, con los pacientes que tengan una enfermedad en común para informarles sobre todos los aspectos que ellos deberían saber para resolver sus dudas desde un punto de vista científico, porque un, un programa de educación en salud tiene que estar preparado adecuadamente, tiene que utilizar información científica para difundir durante la actividad educativa. Entonces, todas las dudas que tengan estos pacientes se pueden aclarar muy bien durante actividades de educación. Además, los mismos pacientes tienen un lugar para compartir sus experiencias. Y esto es valiosísimo. ¿Eh? La experiencia de un paciente puede ser mucho más ilustrativa para otro o para varios que todas las charlas que nosotros les podamos dar. Entonces, en estos espacios de educación para la salud, los pacientes con una enfermedad determinada encuentran una oportunidad de aumentar sus conocimientos, desarrollar cambios en sus estilos de vida, mejorar su salud, todos los objetivos que tiene el proceso de educación. También se puede desarrollar la competencia en las personas sobre la salud, desde la infancia, por ejemplo, en los centros de salud o en los centros escolares. Y esto van a ustedes ver que con frecuencia
los centros de salud de los barrios, van el médico, la enfermera, van a hablar al colegio sobre un tema particular de salud, un tema que interesa a los niños, a los adolescentes, a los escolares, a los colegiales. Entonces, hay muchas oportunidades de hacer educación para la salud en los centros escolares, desde el kinder, ¿no? Desde el lavado de dientes, desde el lavado de manos, ¿no? Es un espacio importantísimo el espacio escolar para desarrollar actividades educativas. Luego, también para aumentar la toma de conciencia de los grupos sociales sobre los factores sociales, políticos y ambientales que influyen sobre la salud. ¿Vean? Se puede ir a hacer una charla a un barrio, en la escuela del barrio o en la plaza del barrio, convocar a toda la gente y hablar, por ejemplo, sobre el VIH-Sida, hablar sobre el dengue, hablar sobre la malaria, hablar sobre el Chagas, hablar sobre enfermedad, sobre la tuberculosis, sobre enfermedad, sobre el propio COVID-19, sobre enfermedades que afectan a todos y que cuando actuamos en conjunto, en comunidad, podemos disminuir los riesgos de adquirir este tipo de enfermedades. Entonces, vean, se pueden también hacer charlas así, que ya no están orientadas a un grupo en particular, sino a toda la comunidad, porque a todos interesa. Por eso es que se pueden hacer estas actividades educativas dirigidas ya no al enfermo con Chagas o al enfermo con SIDA, sino a toda la población para conocer los aspectos de los factores de riesgo, las consecuencias que tiene cada enfermedad o cada problema de salud que ataca así a grupos de la comunidad, y cuáles son las acciones que podemos hacer para disminuir el riesgo de adquirir esas enfermedades. Bien, entonces vean, hay muchas actividades de educación para la salud que podemos desarrollar en la comunidad. Ahora, la educación para la salud es un proceso de comunicación. Aquí, este es un proceso en el que hay la transmisión de un mensaje. Y como ya hemos visto en una clase anterior, cuando se transmite un mensaje siempre hay un emisor y un receptor. En este caso, el emisor es el educador en salud, que puede ser un médico, puede ser un enfermero, una enfermera, puede ser un auxiliar de enfermería, un odontólogo, o una persona que tenga conocimientos científicos sobre salud. Luego tiene que estar el mensaje y finalmente el receptor, que van a ser las personas, la persona también o grupo de personas que recibe el mensaje. Y hemos visto que este mensaje tiene que tener algunas características, una clase anterior, cuando hemos hablado de comunicación, cuando hemos hablado de la comunicación médico-paciente, exactamente las mismas características tiene que tener el mensaje en un proceso de comunicación que como es la educación, ¿no? El mensaje tiene que tener un código, ese código tiene que ser descifrado por el emisor. No puede ser que vayamos y hablemos en chino a una población que habla guaraní, no nos va a entender nada, o que vayamos a la comunidad, al barrio, a hablar en términos tremendamente técnicos, como si estuviéramos dando una clase de anatomía o de fisiología en el ámbito de una universidad. Entonces hay que adecuar el mensaje al conocimiento y al entendimiento del receptor, ¿no? Además, se tienen que buscar las condiciones adecuadas para que ese mensaje pueda ser perfectamente captado por el receptor.
Ahora, es entonces la educación en salud un proceso de comunicación, ¿no? Ahora, aquí se pueden utilizar diferentes tipos de medios de comunicación, de tecnologías para la comunicación. Se puede utilizar desde dibujos, afiches, rotafolios, ¿no? Hasta videos y, 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 y actividades incluso de dinámicas de grupos, en fin, todas los recursos eh, que permitan desarrollar un proceso de comunicación. ¿Quién es el emisor entonces? Es el educador en salud, ¿no? Es la persona que contribuye de forma consciente o inconsciente a que los individuos adopten una conducta en beneficio de la salud. Aquí puede haber muchas personas que actúan como educadores en salud, ¿no? El personal de salud es el principal, pero en la familia también alguien de la familia puede hacer ese trabajo, educar a los hijos en el lavado de las manos, en el lavado de los dientes, en la nutrición, ¿no? Muchas actividades educativas a nivel de la familia, pero ya a nivel de la comunidad, generalmente es el personal de salud, los docentes, también los profesores en los centros educativos. Ahora, el mensaje, como les decía hace un momento, debe estar basado en una evidencia científica y esta evidencia científica tiene que ser adecuada a la capacidad de aprendizaje del que lo recibe, porque si nosotros vamos a utilizar términos muy científicos, muy técnicos, con personas que tienen una formación básica o tienen otro tipo de formación, puede ser que vayamos a hablar a un grupo del Colegio de Ingenieros y hablemos en términos médicos, por muy ingenieros que sean este grupo, una gran cantidad de técnicos, términos médicos que son muy técnicos no los van a conocer y se van a quedar medio confundidos. Entonces hay que adecuar el lenguaje y el mensaje a la capacidad de aprendizaje de la persona que recibe. Se puede transmitir este mensaje de forma directa a través de la palabra oral, de la palabra escrita, por medio de imágenes, a través de videos, de dibujos, ¿no? También el ejemplo suele ser importante para transmitir un mensaje. Y finalmente está el receptor, que bueno, va a ser el grupo o el individuo que va a recibir el proceso educativo, ¿no? Entonces ya sabemos el proceso de comunicación, el emisor codifica un mensaje y el receptor descodifica el mensaje. Este mensaje tiene que ser enviado por un canal adecuado, que son los recursos, los medios de aprendizaje, y ya hemos visto que el mensaje tiene que adecuarse a las capacidades de aprendizaje del receptor. Ahora, por otro lado, la educación para la salud también es un proceso educativo. Es considerado un fenómeno pedagógico porque implica un proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de enseñanza, nos estamos refiriendo a que las actividades deben buscar desarrollar facultades individuales para conseguir los objetivos de la capacitación. Es decir, entonces, siempre que hacemos un proceso de enseñanza, nos tenemos que plantear objetivos educativos. Si no hay un objetivo educativo, difícilmente se va a hacer un proceso de educación para la salud. Si yo no tengo un proceso, si no tengo un objetivo que quiero lograr, qué quiero lograr con mi audiencia, no voy a alcanzar un adecuado proceso educativo. Ahora, estos objetivos tienen que estar adaptados a las características de las personas,
a las que se dirige la educación, ¿no? Y también los objetivos tienen que tomar en cuenta los contenidos y recursos educativos. No me puedo plantear un objetivo si no tengo los contenidos adecuados para llegar al individuo o al grupo al que me quiero dirigir, y si no tengo los recursos educativos. Tengo que tener algún tipo de recurso educativo propio para la enseñanza. Y finalmente, el aprendizaje, que es un proceso que se construye en función de las experiencias personales del que va a aprender. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta cuál es la base de conocimientos que tienen las personas para poder, a partir de esa base de conocimientos, hablarles sobre un problema en particular, ¿no? O dar información sobre un problema en particular. Cuando un proceso de aprendizaje es significativo, quiere decir que tomamos en cuenta los conocimientos previos que tenía la persona, las experiencias previas que tenía la persona. Entonces, las personas fácilmente pueden captar la nueva información que están recibiendo, y esa nueva información va a producir cambios en su manera de actuar y de pensar. Pero si a una persona le damos una información muy compleja sobre un tema que nunca ha escuchado hablar, sobre el que nunca he escuchado hablar, muy difícilmente esa persona va a poder, para empezar, asimilar lo que le estamos tratando de transmitir. Y peor todavía, lo va a poder procesar con el fin de que pueda transformar su modo de pensar, su modo de actuar, su modo de sentir, ¿no? Entonces, desde luego, cuando estamos yendo a hacer un proceso educativo, tenemos que tomar este elemento, el del aprendizaje, como básico, porque hay una persona que va a aprender, y esa persona que va a aprender tiene que tener alguna base, y desde esa base partir con nuestro proceso. Bien, ahora, ¿cuáles son los niveles de intervención en la educación para la salud? Podemos hacer 3 niveles de intervención: una educación masiva, una educación grupal y una educación individual. ¿A qué se refiere la educación masiva? Cuando hablamos de educación masiva, es una intervención en salud utilizada cuando es necesario cambiar conductas o actitudes muy arraigadas en la población. Aquí entonces el objetivo es poner en prácticas formas de educación dirigidas a fomentar la salud pública de un área, región o país. Por eso el ámbito de acción es la población en general. Esta educación masiva significa que vamos a utilizar también recursos educativos que lleguen a toda la población. Para eso utilizamos folletos, carteles, trípticos, murales, uso de medios de comunicación masivos como la radio, la televisión, actualmente el internet, ¿no? Entonces, esta educación es la que se dirige a toda la población. Por ejemplo, en este momento hay una educación masiva por todos los medios de comunicación sobre el COVID. ¿Ven? Sale por la televisión, por la radio, en el internet, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno municipal, tienen una gran cantidad de espacios en los medios de comunicación para llegar a la población en general, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, poner en prácticas formas de educación dirigidas a fomentar la salud pública de un área, región o país. Es decir, que la gente responda a los lineamientos de salud respecto a un problema en particular. Por ejemplo, ¿no? Uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos. Fíjense,
Todos esos mensajes que están siendo transmitidos son para fomentar la salud pública con relación al COVID en todo el departamento, en toda la ciudad, en todo el país. Eso es la educación masiva. Por eso es que se utilizan recursos educativos que vayan a abarcar grandes cantidades de población, una enorme cantidad de población, ¿no? La educación masiva. Luego está la educación grupal. Aquí son ya intervenciones dirigidas a grupos homogéneos. Estas personas generalmente comparten algún problema de salud o algún aspecto relacionado con su salud. Hace un momento decíamos que dentro de las actividades de educación que tenemos, de educación para la salud, por ejemplo, hay actividades que podemos desarrollar con grupos de diabéticos o de embarazadas o con grupos de personas con mujeres que están en etapa de lactancia. Fíjense, aquí ya no estamos dirigiéndonos a toda la población, porque si hacemos una educación masiva sobre lactancia materna a toda la población, ¿a quién les interesa? Solamente a las madres que están en etapa de lactancia y a los padres, obviamente, ¿no? de niños que están en etapa de lactancia, pero al resto de la población no le interesa. En ese momento no le interesa esa información, ese tipo de educación. Entonces, cuando hablamos de educación grupal, nos tenemos que dirigir a un grupo homogéneo. Ese grupo homogéneo comparte algún aspecto relacionado con su salud, ya sea una enfermedad o, en este caso, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con actividades que tienen que desarrollar una madre que esté en lactancia o una embarazada, ¿no? Entonces, el objetivo es informar, motivar, intercambiar conocimientos e inducir conductas y actitudes de un determinado grupo poblacional con relación a su salud, con su salud, ¿no? Entonces, aquí está muy claro, solamente esta educación grupal está dirigida a un grupo homogéneo que tiene un interés y a esos les vamos a dirigir nuestro proceso educativo. A estos les vamos a informar, les vamos a motivar, en ese espacio puede haber intercambio de conocimientos, todo esto con el fin de transformar la conducta, los hábitos, las actitudes de este grupo en función de mejorar su salud. ¿Cuál es el ámbito de acción? Centros educativos, la comunidad, centros de trabajo, servicios de salud, el escenario familiar, grupos organizados. Por ejemplo, en los centros de trabajo se puede ir a hacer charlas sobre salud ocupacional, ¿no? Con las personas, puede ir a una fábrica a hablar sobre los riesgos de trabajo de la fábrica y las enfermedades o los accidentes laborales que se pueden producir en esa fábrica. ¿Ven? A esos trabajadores les interesa lo que les estamos hablando porque trabajan en ese ámbito, comparten riesgos, comparten preocupaciones. Pero si vamos a un hospital a hablar a un grupo de embarazadas de riesgos del trabajo en una fábrica, a ellos no les va a interesar. Entonces, siempre esta educación grupal tiene que ser dirigido a un grupo que tiene intereses en común, que es un grupo homogéneo, que comparte algún problema o algún aspecto relacionado con su salud. ¿Cuáles son los recursos educativos? El desarrollo de actividades como talleres, reuniones, cursos, ¿no? Se pueden dar charlas, coloquios, videos, cuestionarios, etc. Por ejemplo, el curso de parto psicoprofiláctico dirigido a parejas que van a ya pronto tener su bebé, en especial a primerizos, es decir, a una pareja que nunca ha tenido antes un bebé y no sabe cómo
es el proceso del parto y es importante que la mujer esté bien informada sobre qué va a ocurrir durante el parto y el hombre también. Y lo ideal sería que el hombre esté presente, el esposo esté presente durante el parto, no para que ayude con el parto, sino para que cumpla el rol de padre en ese momento durante el parto, ¿no? Entonces, o capacitación a promotores de salud, etc. La educación grupal, entonces, un ámbito dirigido a personas que tienen y que comparten un interés o un problema de salud, ¿no? Finalmente está la educación individual. Esta educación está dirigida a intervenciones que están relacionadas con individuos, ¿no? Para abordar un problema de salud determinado o un aspecto de su salud. Aquí ya no nos dirigimos a un grupo, sino a una persona o a una familia. Generalmente, esta educación individual tiene como objetivo informar, motivar, intercambiar conocimientos e inducir conductas y actitudes en los individuos con relación a su salud. ¿Dónde es el ámbito de acción? El servicio de salud, el consultorio médico es un ámbito de educación individual. Vean, aquí nosotros nos dirigimos a un individuo para abordar su problema de salud, ¿no? Y ver cómo podemos darle información, motivarlo, intercambiar conocimientos con él, intercambiar sus propias experiencias, y con el ánimo de inducir conductas y actitudes que mejoren su salud y que favorezcan a su salud. Generalmente en la consulta recibimos toda la información del paciente, lo escuchamos y luego sobre esa información desarrollamos un proceso educativo, ¿no? Le informamos sobre lo que tiene, le explicamos de su enfermedad y también le explicamos qué es lo que él tiene que hacer para mejorar su salud. Cuando hablamos de qué es lo que él tiene que hacer, estamos refiriéndonos directamente al tratamiento, ¿no? Aunque buena parte del tratamiento lo hagamos, digamos, nosotros somos el médico tratante, pero el paciente tiene que tomar la pastilla a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche. Tiene que saber los horarios y por qué tiene que tomar esos horarios y por qué tiene que cumplir. O el paciente tiene que hacer determinada actividad o tiene que hacer o hacerse determinado examen o someterse a determinada intervención. Entonces hay que informarlo, hay que motivarlo para que el paciente pueda estar predispuesto a colaborar con relación a su salud, ¿no? A nivel de la consulta, una parte esencial de la relación médico-paciente, como hemos visto, es la comunicación. Y esta comunicación tiene que estar orientada a que nosotros cumplamos una función de educadores con el paciente. Porque si no educamos adecuadamente a nuestro paciente probablemente no esté en condiciones de colaborar adecuadamente con el tratamiento, ni con el diagnóstico, ni con el tratamiento. También hay educación individual, por ejemplo, en gabinetes de orientación. Hay personas, los psicólogos hacen educación individual, pero también los médicos podemos hacer orientación individual en determinadas áreas de la salud, como en el tema de la salud sexual y reproductiva, orientación sobre métodos de planificación familiar o métodos de anticoncepción. También los psiquiatras hacen muchísima educación individual con sus pacientes sobre los riesgos psicosociales a los que están expuestos, etc. Bien, entonces el ámbito de salud o el ámbito de acción es generalmente los servicios de salud, pero también puede ser el escenario familiar,
cuando uno va a hacer una visita domiciliaria, cuando va uno a hacer una atención domiciliaria, nos llaman al domicilio de un paciente porque está mal el paciente, vamos y lo atendemos. Ahí también, en esa atención, podemos hacer educación para la salud. Y hay una modalidad de educación para la salud que se llaman las visitas domiciliares, que hace el personal de salud que va a la casa de los pacientes o de las personas, en este caso ya no pacientes, de la casa de los vecinos, del centro de salud, a abordar problemas concretos sobre la salud de la familia que está visitando. Aquí los recursos educativos son la conversación, el consejo profesional, se puede utilizar como apoyo carteles, folletos, ahora también videos en la computadora, en una pantalla que esté dispuesto en el consultorio, ¿no? Bien, entonces vean, hay muchos recursos educativos para la educación individual. Aquí la educación del médico con el paciente, aquí de un auxiliar de enfermería visitando un hogar para dar información sobre algún aspecto que interesa a toda la familia, ¿ve? Bien, ahora, estos tres niveles se pueden integrar, desde luego, en algunos tipos de problemas para la salud, ¿ve? Se puede hacer una educación masiva, una educación grupal y una educación individual. Por ejemplo, con relación al dengue, un ejemplo, pero esto puede ser para todos los problemas de salud. Se puede hacer una educación masiva dirigido a toda la población mediante mensajes en radio, televisión, internet, sobre los factores de riesgo del dengue, sobre los criaderos de mosquitos, sobre las formas de prevenir el dengue, eliminando los criaderos de mosquitos, etcétera, etcétera. Esta es una educación masiva dirigida a toda la población. Se puede hacer también una educación grupal en comunidades o en barrios donde haya un alto riesgo de desarrollo del dengue, en lugares donde hay curichis, donde hay o donde se ha visto que hay una mayor incidencia, una mayor prevalencia de la enfermedad. Entonces hay que ir a ese barrio, hay que ir a esa comunidad y hacer una charla puntual para que esa comunidad, ese grupo pueda eliminar todos los factores de riesgo que están presentes con relación a la enfermedad. Y finalmente una educación individual, ya al paciente con dengue, directamente hablar con el paciente con dengue sobre sus preocupaciones, sobre el desarrollo de la enfermedad, sobre el diagnóstico y en especial sobre el tratamiento y la forma de prevención que él tiene que tener para evitar una nueva infección. Entonces, ven, se pueden integrar los tres niveles. Generalmente esta integración de los tres niveles para muchos de los problemas de salud es esencial y puede tener un mayor éxito que si solamente se hace educación masiva o solo educación grupal o solo educación individual, ¿no? Por ejemplo, este es un afiche para toda la población, ¿no? Bien, hasta aquí entonces con este tema. Aquí vamos a quedar hoy día. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario sobre estos temas que acabamos de hablar. Si no hay, entonces, bien, quiero que tomemos dos decisiones. Se acerca el fin de año y también se acerca el fin del semestre. Nos queda un examen parcial, que es el segundo parcial, y el examen final.
bueno, todavía los temas para el segundo parcial los estamos desarrollando, van a estar, va a ser todo lo que hemos visto hoy día, promoción y educación para la salud, y todo lo que vamos a ver en las próximas clases, que ya están orientados más a la prevención que es un área importante y de la que nos vamos a ocupar en varias clases. No van a ser tan rápidas y tan cortas como estas dos, sino vamos a utilizar varias clases para hablar de la prevención de la enfermedad. Entonces, todo este contenido de promoción, educación y en especial de prevención va a entrar en el segundo examen parcial. Ahora, según tengo el calendario, esperen un segundito, denme un segundo, por favor. Bien, a ver. Según nuestro calendario de la universidad, tenemos que terminar hasta el 15 de diciembre los exámenes.